de arriba, los pisos de arriba no se dan cuenta, entre comillas, que hay una bandera. Sin embargo, los pisos, cuando se empieza a acercar a la bandera, imagínense como si se imaginaran de forma acostado, mirando desde arriba, un río que tiene una estrangulación. Se produce un flujo de cargas hacia la estrangulación y se producen, por efecto vertical solamente, tracciones aquí. Por otra parte, la sismicidad de este muro, el momento en este piso 4 y 3, tiene que pivotear aquí, en este muro, en este par de aquí abajo. Si bien también, en ciertos casos, colabora el acoplamiento si tiene otro muro enfrentado de esto, con los dinteles, que también van a ayudar, digamos, a acoplar este muro con otro que haya frente al pasillo, por ejemplo, pero no siempre está esa situación. Entonces, el corte que trae este muro sísmico, el diafragma me puede mostrar también cómo se pasa de un valor más alto a uno más bajo, pero conviene, si el ETAPS muestra esto, no obstante, revisar qué pasa con este valor del corte aplicado en este muro. Hacer un diseño envolvente, ¿en qué sentido? Del muro bandera, es, por ejemplo, diseñar a flexocompresión cómo anda esta sección de abajo con este momento, lo cual es brutal, digamos, un largo más largo, pero el muro al no caer aquí, la compresión se transfiere toda en esta línea, lo cual por lo general requiere ciertos resguardos de confinamiento en edificios más altos. Si el edificio tiene 5 pisos, generalmente 6 pisos, no va a requerir quizás confinamiento, pero sí un estudio acucioso de esa bandera, de la transferencia del corte y la flexión en este muro. También se pueden procurar elementos más cuadrados. Teníamos en la imagen anterior este elemento, podemos hacer otra subdivisión. Es bueno hacer primero las divisiones de losa y las divisiones, perdón, de muros, me equivoqué al decirlo, y después las losas, aprovechar estos mismos puntos al llegar a la losa con una división aquí, de manera de asegurar la conectividad de la losa con el muro. Acá el Auto-Edge Constraint o Auto-Line Constraints, que se llamaba antes, la herramienta permite que puntos que están en la misma línea se muevan de diferente conjunta, útil considerando que el mesh de las losas es mayor al de los muros. Permite compatibilidad de deformaciones de puntos en una misma línea. Aquí se selecciona una parte de la estructura, no necesariamente todo, se pone Create Edge Constraints Around Walls and Floors, y se dice aplicar a toda la estructura, no solamente a lo que seleccione. Y de este modo aseguro que todo el modelo tenga su conectividad. Comentarios de la modelación. Si me equivoco en cualquier elemento al modelar, puedo seleccionarlo, ir a Cell, Assign, Frame Shell, Section Properties, digamos, y cambiarlo por otra sección. De la misma forma se puede seleccionar elementos por su sección, como veremos más adelante. Es muy útil para asignar cargas en losa. Se deben asignar las cargas, carga muerto adicional y sobrecarga en las losas. A nosotros nos rige las NCH 1537. Por ejemplo, sobre edificios de departamento, se nos exige un mínimo de 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga útil de cálculo. Seleccionamos las losas que queremos cargar. Vamos a Assign, Shell Loads, Uniform. En edificios de oficinas, el mínimo es 300 kilos por metro cuadrado.
250 creo que ahora es 300. Nosotros diseñamos los edificios de oficina con mínimo 300 kilos por metro cuadrado. Y así para hospitales, bibliotecas, hay mínimos de sobrecarga a considerar de acuerdo a esta norma. Si es necesario cualquier información de normas, podemos canalizar el requerimiento a través de Álvaro, que es un gran amigo, digamos, que agradezco nuevamente esta invitación, y podemos compartir y aprender juntos. Seteos, que es setear algo, es algo, programar sísmicamente, cargar las losas. Fijarse en asignar el pattern correcto, dead o live, por defecto el programa. Alternativamente podemos definir un set de cargas por uso de aplicar las losas. Vamos a este comando shell uniform loads set, y por ejemplo aquí tengo dead 0,1, que es el peso propio adicional de la losa, que aquí considero carga de afinado de piso o alisado de piso, no sé cómo le llaman ustedes, la terminación de piso, ciertos tabiques de peso que pueda haber sobre la losa, que son tabiquería no estructural, sí a los falsos en algunos edificios, etc. En este edificio, por ejemplo, 0,1 tonelada por metro cuadrado, que son 100 kilos por metro cuadrado. Live, 0,2 toneladas por metro cuadrado. Y después los sets se aplican de la misma manera anterior, pero escogiendo set. Aquí, dead adicional es la carga muerta adicional a la carga dead de peso propio que la ubica solo el programa. Acá, el diafragma. Los diafragmas son encargados de traspasar la fuerza de la estructura sismoresistente. En edificios, estos elementos corresponden a losas de hormigón armado. También hemos visto también en ejemplos iniciales algunas losetas alveolares. Ahí se puede ocupar el diafragma rígido o semirrígido. Más adelante vamos a ver en detalle, digamos, en la siguiente diapositiva, que vale la diferencia entre rígido y semirrígido. Aquí mismamente, diafragma rígido, todos los puntos se mueven lo mismo. Plano tiene rigidez infinita. Y el diafragma semirrígido considera la rigidez en el plano. O sea, considera la rigidez de la losa. Cierto movimiento diferencial, por ende, puede haber. No obstante, la losa, por lo general, es suficientemente rígida. No obstante, hay que estudiarlo. No asignar diafragma a los muros, ojo con eso. Seleccionar todas las losas. Como se vio antes, vamos a assign shell diaphragms. Y no es necesario ir piso por piso. Se pueden seleccionar todas las losas del edificio y el programa asigna el diafragma por piso. También se utiliza el mismo diafragma en todos los pisos. Esto en edificios que son de una planta regular. En edificios donde se muestran dos plantas unidas, por ejemplo, por un puente, o dos plantas separadas ya entre sí, como vimos en un edificio de General Maquena, digamos, anteriormente mostrado, se ponen en un mismo piso diafragmas diferentes. No se pueden llamar, cuando ya el edificio no comparte la misma planta en un mismo nivel, el mismo nombre de diafragma. Tienen que tener diafragmas distintos. En general, cuando tenemos zapatas corridas, apoyado es lo más apropiado. En un conjunto de apoyado, de simple apoyo, considera un empotramiento. Si tengo en un muro 2 puntos apoyados, ya es algo hiperestático porque tengo restringido, tengo ya más grados de libertad y puedo generar el par tracción, compresión, pero generalmente un muro llega con más de 2 divisiones, lo que un conjunto de apoyos ya considera la hiperestaticidad y el empotramiento para darme momento, aun cuando los puntos estén apoyados. Los muros no lo están al constituirse
bajo un conjunto de puntos en una línea. El mass source. ¿Qué es lo que digo aquí? Como dice su nombre, le dice al modelo de dónde obtener la masa sísmica, la fuente, source de la masa. Lo importante es decirle que obtenga las cargas desde los patrones. O sea, dev va a ser multiplicado por 1, self multiplier 1, y live por 0,25. Esto quiere decir que el análisis sísmico me lo va a hacer con el peso propio, que considera el peso propio adicional, que antes le mencioné que en este caso, ejemplo, este edificio era 100 kilos por metro cuadrado, más el peso propio, y la sobrecarga es la sobrecarga de uso, la live load, que se multiplica por 0,25. De acuerdo a la norma chilena NSH 433, la carga viva puede ser el factor de carga viva, digamos, no la carga viva, puede ser un 25 o 50% dependiendo su uso. Como les dije anteriormente, si hay aglomeración de personas, se usa 50% de la sobrecarga para el análisis sísmico modal espectral. Aquí es donde le digo al programa que me considere el porcentaje normativo que corresponda de la sobrecarga. Response spectrum. Aquí es donde ingreso el espectro. El espectro, digamos que más adelante vamos a ver. Aquí, load case, aquí primero diseño, o sea, ingreso el espectro, la función espectro, y después con load cases, la función, digamos, la selecciono en la dirección U1, por ejemplo, lo llamo espectro X, E de elástico, factor de escala 1, y el factor de escala que pongo después para el espectro inelástico es la reducción del espectro elástico, o sea, 1 partido por el asterisco, lo pongo aquí, 0, algo. Entonces, aquí la excentricidad del accidental se ingresa aquí. En Chile, digamos, hay un método como calcular la excentricidad accidental. Se asigna una torsión accidental al diafragma y hay dos opciones. En general, esta manera se aplica el punto B de la norma, digamos, del 10% en el techo, 0 en la base, interpolado linealmente. Antes de correr el modelo, es una buena práctica chequear el modelo. No dejar que el programa arregle los errores, sino que uno verlos y arreglarlos. Acá, para correr el modelo, verificamos los casos a correr. Se pueden ponerle, eso no está bien escrito, not run a casos que no se utilizan. Digamos, aquí, claro, run está puesto a todo, el status de ahora, porque es primera vez que lo corro, está not run. Análisis de los resultados, podemos extraer con este modelo los esfuerzos. La mayoría de los resultados se obtienen a través de las tablas que entrega el modelo. Las tablas importantes, Model Participating Mass Ratios, entrega los periodos y participación modal, Base Reactions, Story Forces, peso sísmico y el corte basal, lo voy a obtener de ahí. Peer Forces, peer se denominan al conjunto de elementos finitos que conforman un muro estructural. Esos elementos finitos que conforman un muro les doy una denominación de peer, y eso lo veo en las tablas de salida. Peer Section Properties, ahí tengo los largos y espesor de muro. Beam Forces, tengo esfuerzo de viga. Los periodos, primero. Hay que incluir, digamos, tantos modos de análisis para llegar a una suma mayor o igual
a 90% tanto en X como en Y. Aquí tengo 82% y tengo 89%. No cumplo entonces con 12 modos y tengo que correr más modos hasta llegar a un 90%. El primer modo aquí es rotacional, no es lo más recomendable tener el primer modo rotacional. Después vamos a ver en ciertas conclusiones que están puestas ahí a modo de recomendaciones. Tenemos aquí el modo 2 y 3, digamos, las participaciones de masa en Y y X respectivamente, y el periodo en segundos. Análisis, resultados, periodo. En este caso queda corto con 12 modos, como vimos, por defecto, que corre por defecto el programa. Para agregar más modos, primero hay que descorrer el modelo, y esto se hace con el candado, digamos. Luego se definen load cases, modal, modify, show case, y aquí pongo más de 12 modos, los que estime para llegar al 90% de la masa. Vamos a ver ahora análisis sísmico normativo en Chile. Edificios y viviendas, zona sísmica, tipo de suelo, factor de importancia, factor de reducción, corte mínimo y máximo, y también vamos a ver desplazamientos normativos. Primero, la zonificación sísmica. Aquí ven en esta imagen y en la siguiente, la aceleración A sub 0 que va en el espectro. La ecuación del espectro la vamos a ver a continuación. Más adelante vemos que A sub 0 va decreciendo a la medida que me acerco a la cordillera, digamos, o que me acerco a Bolivia. Aquí vemos la sismicidad más crítica está en la costa, en general en Chile. Hay momentos en que ustedes ven acá que toda la región cuarta, que es la región de Coquimbo, tiene aquí zona sísmica 3. Y aquí el sur de Chile, digamos, tenemos zona 3, 2 y 1. Fíjense que aquí hay una zona 3 que está entre medio. Esto es lo único curioso, digamos, y esto es por una falla del tipo transcursiva que hay aquí en el sur de Chile, que no es más, es adicional a la subducción que se da en todo el continente sudamericano. De acuerdo a la velocidad de ondas de corte que está graficado aquí en colores, en metros partido por segundo, se determina el tipo de suelo, A, B, C, D y E. Siendo el A un suelo excelente, la roca, que por lo general cuesta que una estructura nuestra se ubique en suelo tipo A. Suelo B, la mayoría de Santiago es suelo tipo B. También hay sectores con suelo C y suelo D. Vamos a ver una imagen del plano de suelos de Santiago. Aquí está el Gran Santiago, y en la siguiente imagen vamos a ver los suelos. El gris es el suelo tipo 2. Y otros tipos de clasificación de suelo, no del suelo sísmico, que era con letras A, B, C, D y E, se dan en las zonas de otros colores, que son suelos de otros tipos, que no se refieren a esos tipos, sino que suelos a una arcilla compacta, a una arena compacta o arena suelta, digamos, que son más riesgosas para fundar, etc. Entonces cada uno de los sectores está más o menos catalogado y por estudios que se han hecho, y este es un mapa muy bueno del suelo de Santiago. El factor de importancia de la categoría de edificios. El I, el factor de importancia, categoría A son hospitales, bomberos, edificios públicos. Y el factor de importancia es 1.2. B, estadios, centros comerciales. 1.2, el I, que multiplica el espectro. C, viviendas, edificios y oficinas, 1. Y estructuras temporales, 0.6. Estructuras que vayan a ser muy pasajeras, digamos.
Factor de reducción, R, que es distinto al R asterisco, que vamos a ver, es parte del R, o sea, se ocupa para calcular, digamos, el coeficiente de corte máximo, digamos, este R, vamos a ver eso más adelante. De acuerdo a materialidades, se clasifican de esta forma. Otros materiales, 2. Corte mínimo y máximo. El mínimo y el máximo, esto está sacado para el máximo para hormigón armado y acero, porque la fórmula del corte máximo depende de, como les dije, este R. Hormigón armado y acero tiene R igual a 7. Entonces, para hormigón armado y acero, tenemos esto como corte máximo y esto como coeficiente de corte mínimo. Esto, por el coeficiente de importancia, por el peso sísmico de la estructura, nos da el corte basal. Digamos mínimo y el corte basal. Por ejemplo, Santiago, zona 2, suelo B, zona 2, suelo C, zona 2, suelo D, el espectro de aceleraciones. El pseudoespectro de aceleraciones es S, que es un coeficiente que multiplica, por ejemplo, el suelo B por 1, C por 1,05, D por 1,2 y así. Digamos, el S es un factor que depende del suelo, lo vamos a ver adelante. A sub 0 es la aceleración basal. La aceleración, digamos, característica de la zona sísmica. Entonces, el A sub 0 para zona 3 es 0,3G, y así vamos a ver más adelante. R asterisco se calcula en base al período y otros factores, vamos a ver su ecuación más adelante, y es el factor de importancia que vimos anteriormente, y alfa es una fórmula que depende del período de la estructura que da la forma al período. Aquí está alfa, que depende de T sub n y T sub 0, que dependen del período de la estructura, y T sub 0 es y P dependen del suelo. S y T sub 0 y P, parámetros que dependen del suelo, y A sub 0, coeficiente de importancia, y aceleración efectiva, que depende, como dije, de la zona sísmica. T sub n, periodo de vibración del modo enésimo, o sea, se echa a correr, digamos, 0501, etc., 005, 001, 01, etc., y se obtiene la fórmula. Y R asterisco, factores de reducción de acuerdo a los periodos en cada sentido, para ingresar el sismo elástico de ese valor correspondiente a 1 en nuestro espectro elástico. Vamos a explicarlo más adelante. T sub n será un vector de periodos. Se recomienda a partir de 0 hasta 4 segundos, dependiendo hasta cuántos segundos tenga el periodo de nuestro edificio. Si tenemos un edificio que no va a superar los 2 segundos de periodo, vamos a tener, el espectro no necesita ser más allá de 2 segundos. Pero, por decir algo, generar un espectro de 0 a 4 segundos, incrementando cada 0,05, R asterisco igual a 1, para obtener el espectro elástico, categoría del edificio, por ejemplo, tengo categoría 2, y igual 1.0, la zona 2 me implica A sub 003, suelo B, S, el factor del suelo, y B, T sub 0 y P son factores del suelo también, 0, 0,3 y 1, todos esos valores están tabulados de acuerdo al tipo de suelo. T sub n se calcula alfa, con T sub n se calcula alfa, y con alfa se calcula S sub A. Entonces, aquí tengo con T sub n, se calcula alfa, y se calcula S sub A. Y con esto tengo el graficado, el T sub n versus S sub A, que es la generación del espectro. Importar el archivo anterior, digamos, que es un archivo de texto que tengo 2 columnas, aquí no el alfa, sino que el T sub n y el S sub A, 2 columnas de textos. Aquí, from file, para importar la función,
aquí, ojo con los puntos y comas. Si tengo configurado mi computador con comas para el análisis, tengo que aquí poner el archivo con 2,943 en 0,012. Si tengo configurado por puntos, eso depende de la configuración del computador mismo, 0,012 o 0,012, ojo con eso. Aquí, el espectro elástico, S sub A, es S a sub 0 alfa, como hemos dicho anteriormente, este es el espectro elástico. No se tenían los periodos, porque entonces no se puede calcular R asterisco. Por lo anterior, tengo solamente el espectro elástico, no el espectro de diseño todavía. El espectro de diseño se obtiene a partir del espectro elástico dividido por R asterisco. Entonces tengo aquí, se tienen los periodos, el peso sísmico y los cortes sísmicos, el corte según el espectro elástico obtenido de las tablas. Tengo base reactions, story forces, Fx, Fi, Sx, Sxe, Sie, que son el sismo X elástico, el sismo Y elástico, Fz para D y L. Dead load y live load. Fz, digamos, tengo acá, que es la fuerza gravitacional, digamos. Con esto voy a obtener el peso propio, dead, más live, por 0,25 en este caso, porque el peso sísmico se obtiene en este caso como peso propio más 25% de la sobrecarga para este edificio que es habitacional en este ejemplo. Fx y Fi serían el corte elástico en X para sismo X y el corte elástico en Y para sismo Y. R asterisco se calcula como sigue. 1 más T asterisco. T asterisco es el periodo fundamental en X o en Y. Voy a tener por eso R asterisco X y R asterisco Y. Aquí tengo R asterisco X arriba y R asterisco Y abajo. Debió haber un subíndice X y un subíndice Y ahí para mayor claridad, pero se los menciono. R asterisco se calcula como esta ecuación con T0 y R0 según las tablas respectivamente, y T asterisco los periodos en cada dirección, el periodo principal en X y el periodo principal en Y. T0 y R0, T0 depende del suelo y R0 depende del tipo de material. Esa tabla que les mostré anteriormente, disculpen que retroceda, después me vuelvo para allá. Esta tabla, aquí les mostré solo el R. Esta tabla contiene también un R0 para cada uno de estos materiales. ¿Ya? Ese R0 es el que se considera. ¿Dónde estaba? Aquí, en este denominador. ¿Ya? O sea, este T sub 0 depende del suelo y R0 del tipo de material de diseño del edificio. Por lo tanto, aquí puedo obtener allá con T asterisco X y T asterisco Y, el periodo X, R asterisco X y R asterisco Y, con lo cual voy a obtener el espectro inelástico. Ya esto no vale 1. Esto es el espectro de aceleraciones en X y el espectro de aceleraciones en Y, en que pongo R asterisco X y R asterisco Y, reduciendo este valor del espectro. Con esto veo que el corte de diseño, aquí ya no el corte elástico, Q sub E, eso lo podría corregir. A ver si es que después con mi amigo Álvaro me hace el recuerdo de corregir esto. Q sub E, no se vayan a confundir aquí, no es el corte elástico, y es ya el corte, sí, perdón, Taslov lo hace de esta manera. Q sub E, que es el corte elástico, dividido por R asterisco, es lo mismo que el corte obtenido con el espectro en X
o el espectro en I, que es el espectro elástico dividido por R asterisco. Se puede dividir o el espectro, aquí no había error, digamos, son dos formas de hacerlo, o se divide el corte elástico por el R asterisco, y se compara ese valor, que es el corte en X, o corte en Y, porque voy a tener R asterisco X y R asterisco Y, y preguntarnos dónde nos encontramos. ¿Estamos sobre el corte mínimo? ¿Estamos bajo el corte máximo? Entonces, ubico esto. Si yo estoy bajo el corte mínimo, tengo que amplificar para obtener corte mínimo. La norma chilena dice, si estoy sobre el corte máximo, ojo aquí, los desplazamientos, chequéelos aquí, donde cayó sobre el corte máximo. Pero el diseño de los elementos puede hacerlo con un valor tope máximo. No así los desplazamientos, como dije. Aquí todo se hace con corte mínimo cuando es menor que el mínimo. Y en el caso de caer aquí, se hace el diseño y el cálculo de los desplazamientos con estos valores sísmicos. Sismo reducido. Digamos, aquí puedo calcular el sismo en X. Y aquí este factor incorpora 1 partido por R asterisco. Y entonces el sismo elástico dividido por R asterisco me da el sismo en X. El sismo elástico X dividido por R asterisco da el sismo en X. Y así el sismo en Y. Las combinaciones de carga, de acuerdo a esta norma, vienen de la CI, digamos, salvo el sismo, digamos, nosotros, el sismo americano ya está mayorado, nuestras cargas sísmicas, nosotros ocupamos el sismo de diseño, entonces el espectro de diseño, entonces no un espectro último, entonces en el espectro de diseño tenemos que mayorar la carga sísmica por 1.4. Esto es muy importante, son los desplazamientos entre pisos normativos. Entre un piso y otro consecutivo, debo cumplir que los desplazamientos relativos entre el centro de masa, entre dos pisos, tienen que ser menor que un 2 por 1000 de la altura, para X y para Y, para desplazamiento en X y en Y. Aquí sale, en algún edificio se puede dar que generalmente domina aquí el máximo de estos dos, pero generalmente para sismo Y, el desplazamiento del centro masa en Y de los dos pisos consecutivos controla por sobre el desplazamiento en XY, que puede ser el rotacional, el desplazamiento en X debido al sismo Y. Digamos, un edificio que puede tener mucha rotación, pueden acercarse uno y otro, hay que mirar ambos. Si se acercan o se igualan estos valores o sobrepasan, quiere decir que el edificio tiene mucha torsión. Para controlar la torsión, el otro desplazamiento que se chequea en la norma chilena es el desplazamiento relativo entre dos puntos. Este indicador mide el grado de rigidez rotacional que presenta un edificio. Deriva de la restricción de deformaciones sísmicas entre pisos consecutivos que se presenta en el subpárrafo 593 de la norma. El anterior de centro de masas es el punto anterior, el 592. De esta forma, una vez obtenidos los desplazamientos combinados, se aplica la restricción de la norma. El desplazamiento de un punto X menos el desplazamiento del centro de masa debe ser menor o igual que un 1 por 1000 de la altura. En otras palabras, esta ecuación para sismo X y para sismo Y análogo, digamos, aquí está puesto para X nomás, pero para sismo Y. Se los voy a explicar con la siguiente imagen. Aquí, por ejemplo, en esta planta de estructura he marcado el centro de masas y el centro de rigidez. La fuerza sísmica actúa en el centro de masas y es resistida en el centro de rigidez. Medir dos desplazamientos de pisos consecutivos en el centro de masas es medirlo en este punto. ¿Qué punto extremo voy a considerar? Si la estructura pivotea con respecto al centro de masa,
voy a tener un apoyo, un pseudo apoyo aquí, ficticio, y voy a tener la carga a la derecha del centro de apoyo y la estructura va a rotar en este sentido. Entonces, el punto más alejado del centro de rigidez debiera ser, en este caso, el que más rota. Entonces, escojo cualquiera de estos dos puntos para el desplazamiento consecutivo de este punto, de entre dos pisos, cumplir un relativo con el centro de masa, que es, digamos, que el desplazamiento de ese punto A menos el desplazamiento del centro de masa sea menor o igual que 1 por 1000 de h. O sea, el desplazamiento relativo entre este punto del piso de arriba y piso de abajo, como vimos, menos el desplazamiento del centro de masa relativo. Este punto se debiera mover más que el centro de masa relativamente, porque las plantas rotan distinto una de otras. Entonces, con eso, esa diferencia debe ser menor que 1 por 1000. Con eso controlamos la no rotación excesiva del edificio. Y con el punto anterior del desplazamiento de los centros de masas, controlamos también, es una muy buena práctica chilena para controlar la estructuración y la rigidez de edificios y la deformación, y con ello, digamos, tener una estructura sana. Conclusiones a esta parte de la presentación. El periodo fundamental T en edificios lo hemos visto aquí en los ejemplos que he mostrado de menor a 0,1 segundos. Perdón, 0,1 veces el número de niveles. Perdonen, llevo harto rato. Deformaciones con respecto a la norma, digamos, al espectro de la norma, la deformación de piso partido por h menor que un 2 por 1000 para los centros de masas y desplazamiento relativo de un punto extremo menor que un 1 por 1000 más el desplazamiento del centro de masa respectivo. Es lo que vimos anteriormente. Otro punto normativo importante de la norma chilena. Corte mínimo y corte máximo. También otro punto importante, el corte mínimo para un edificio alto. Generalmente los edificios de periodo alto o altos están dominados por corte mínimo. Tengo que aumentar su corte a corte mínimo. Y así los edificios más rígidos o más bajos domina el corte máximo. Este parámetro de h partido por t determina el rango en el cual está mi edificio en cuanto a la flexibilidad o rigidez. H es la altura total del edificio medido desde la base del primer piso hasta el techo, y T es el periodo fundamental en X y en Y. Entre 40 y 20 se dan edificios flexibles, menores que 20 dan edificios que tienen una excesiva flexibilidad. Entre 40 y 70, rango normal. Entre 70 y 150, edificios rígidos. Más que 150, edificios tienen excesiva rigidez. El peso sísmico de la estructura, el peso sísmico medido en unidad de área, aquí, en área en planta, da en estos edificios habitacionales entre 0,9 y 1,1 tonelada partido por metro cuadrado. Ese es un valor que me permite, más o menos teniendo el área de piso, obtener un peso sísmico, sumarlo abajo y obtener el peso sísmico en la base que quiero analizar con algún coeficiente de sismo, coeficiente mínimo, el coeficiente sísmico que determine, hacer un análisis preliminar de mi edificio. El primer periodo no torsional es recomendable, y que la diferencia entre los periodos traslacionales sea más que un 20%. La deformación total no superior a 1% de la altura. Análisis de elementos resistentes. Esto está hecho por Tasselhoff-Ostoich para el curso que doy en la universidad, que digamos que Tasselhoff es
el profesor auxiliar y es excelente en enseñar, digamos. Por eso he podido ubicar, digamos, muy bien estas diapositivas. Introducción y requerimientos normativos. Vamos a ver muros esencialmente, cálculo a corte, cálculo de flexo-compresión y cálculo a confinamiento. Estoy iniciando, disculpen, la parte final de la charla. Me he alargado un poco respecto al plazo que me dijo Álvaro, me disculpan. Traté de hacerlo lo más completo posible. Si están cansados o cansadas, hacemos un breve alto y si no, yo no tengo problema en seguir. En caso de querer un alto, envíen mensajes, los cuales yo no puedo ver a Álvaro y Álvaro me podrá decir. Entonces vamos a ver la introducción, el requerimiento normativo, cálculo al corte, flexo-compresión y confinamiento de muros. Vamos a ver, y les voy a mencionar también por dónde está caminando la norma chilena. ¿En qué sentido? La norma del 2010 se fijó mucho en fallas de confinamiento que tuvimos y en fallas de compresión del muro, limitando la compresión total del muro. Vamos a ver más adelante. Ahora, la norma actual chilena lo que está haciendo, entre otras cosas, es, dado que nos preocupamos tanto de las puntas extremas a compresión y la flexocompresión, digamos, hemos desguardado, no hemos resguardado el corte. Al resguardar la flexocompresión y no el corte, estamos dejando, por un lado, un muro vulnerable en el sentido a un mecanismo de falla, que no implica que vaya a fallar si nosotros lo diseñamos al corte, pero el mecanismo de falla es el que importa. Si yo protejo el muro a confinamiento y no hago un diseño acorde a ese confinamiento al corte, no voy a estar dando un mecanismo de falla adecuado al muro. Estoy desprotegiendo al corte. Y por eso la norma actual que está por salir está protegiendo las estructuras más al corte. Los muros son elementos verticales principales de la estructura que reciben las acciones sísmicas laterales. Son elementos sometidos a compresión, o tracción, axial, corte y momento. También hay cortante fuera del plano y momento fuera del plano, aunque eso es muy poco, digamos, porque tiene muy poca rigidez en ese sentido. Requerimientos normativos. Al ser elementos sometidos a acciones sísmicas, se deben respetar las disposiciones de los capítulos 21 de la CI 318 del 2008. No obstante, ahora nos rige para la norma actual que todavía no sale, la CI 318 del 2019, cuyo capítulo sísmico ya no es el 21, digamos, cambian de orden los capítulos. Y para Chile, por el momento, mientras no salga la NSH 433 nueva y la NSH 430 también, que es lo que les mencioné, la 430 es la de los muros, la 433 es la del espectro. Lo que les mencioné de los muros anteriormente, que la norma actual en desarrollo se está protegiendo al corte, es de la 430. Las cosas espectrales del decreto 61, en este caso, son de la norma 430. 433. El valor máximo de P sub U de la carga normal, actuando en la sección transversal definida en 29.5.9, 21.9.2.5, deben ser menor a 0.35 F'C a sub G. Entonces, P sub U para sub G menor o igual que 0.35 F'C. Aquí algo importante. Si un muro o machón no cumple con esto, los mecanismos son dos para poder cumplir. Aumentar la resistencia del hormigón o aumentar su dimensión, en general su ancho, porque no puedo arquitectónicamente muchas veces aumentar el largo.
Entonces, aumentar su ancho o aumentar el F'C del hormigón, si en caso de no cumplir. Al ser sometidos elementos a acciones sísmicas, se deben, aquí lo mismo, digamos, para todos los machones que comparten una fuerza común lateral, de su n no debe tomarse mayor que 0,66 cb, donde el área ACB es el área bruta del concreto definida por el ancho del alma y longitud de la sección. Para cualquiera de los machones individuales, aquí se parece esto de lo que vimos anteriormente, digamos, al porcentaje de B sub C que teníamos de B sub U partido por phi en los edificios, ¿no es cierto? A un conjunto de muros que comparten una fuerza lateral, y aquí los machones individuales. Entonces, en otras palabras, B sub U, A sub CB, F' C. Entonces, aquí tengo esta ecuación en hormigón en SI 318-2008, y tengo para muros que son H partido por W. Aquí se recomienda usar 0,17, y aquí tengo 0,25, digamos, divide entre los muros chatos, digamos, de los muros más esbeltos. Y aquí tengo esta ecuación de Rho sub T, que es la cuantía de armadura a corte. Las cuantías mínimas, aquí se indica que tienen que ocupar, dos capas. Aquí dice que la cuantía tiene que ser 2,5 por 1000. Aquí se pueden ocupar también algunas cuantías menores, de acuerdo al capítulo 14, si es que, por ejemplo, B sub U es menor o igual que phi B sub C medios, se pueden ocupar menos que 2,5 por 1000, eso también está en la norma. Acá, para para barras corrugadas menor que barra de 16, 1,2 por 1000 vertical y 2 por 1000 de transversal u horizontal. Eso es para los muros que cumplen con phi B sub C medios. B sub U menor o igual que phi B sub C medios. Es, en otras palabras, esta ecuación de acá. Recomendación en general, no bajar en un 2,5 por 1000 ha pasado el trancamiento un tercio de la altura total del edificio, aunque me dé mínimo, aunque me dé menor peso. No obstante, ahora en adelante, cuando salga la norma, y ya estamos cambiando, en Chile estamos ya diseñando los muros a corte o por capacidad, digamos, o tomando resguardos de factores adicionales a considerar. Acá, por ejemplo, un PIR, el PIR 13, digamos, el PIR número 13. El PIR, como vemos aquí, como les dije anteriormente, es un conjunto de elementos finitos que yo denomino con un nombre, el nombre que yo quiera. Si quiero llamarlo como se llama el eje, si tengo más de un muro en el eje, por ejemplo, eje E, digamos, llamo el PIR E1 y E2, si hay otro más abajo, y así lo llamo. Por ejemplo, lo puedo llamar como quiera. A Václav le gusta llamarlo, por ejemplo, aquí con nombres de números correlativos entre los muros. En el PIR número 13 tengo el esfuerzo normal, el B sub 2, la combinación de carga, combinación neutral, y tengo el corte en I aquí. Tengo el momento en I también, y con eso puedo hacer el diseño B sub U menor o igual que phi B sub n, el cálculo B sub n, está ok, digamos.
la cuantía mínima, 2,5. Entonces, Rho sub t, calculo Rho sub t, digamos, con B sub U, y, digamos, me da mayor que la cuantía mínima. Me da más que un 2,5, entonces tengo que poner esta. Aquí, digamos, otro ejemplo de diseño al corte, digamos, en que, digamos, aquí igualmente doble malla vertical de 8 a 14 y doble malla horizontal de 8 a 20. Cálculo a flexocompresión. Los muros están sometidos a esfuerzo axial y momento que se relacionan entre sí mediante el diagrama PM, digamos, de momento esfuerzo axial. Diagramas de interacción. Se utilizan métodos simplificados para llegar al resultado que se busca. Hay dos métodos al menos, el método clásico direccional del sismo y el método moderno o de excentricidades. Al sufrir una acción sísmica un muro, por compatibilidad de formaciones, una sección se va a comprimir y otra se va a traccionar. Aquí tengo un ejemplo de muro T, que si lo miro en elevación, lo voy a ver traccionarse para el sismo y en esta dirección y comprimirse aquí en el ala. Se generan, por lo tanto, tracciones en el alma, gran parte del alma, y en el ala se generan compresiones. Al sufrir la acción sísmica del muro por compatibilidad de formaciones, lo mismo que dije antes, una sección se va a comprimir y otra a traccionar. Aquí se transforma el momento y el esfuerzo axial del muro en un solo esfuerzo axial excéntrico, o sea, el esfuerzo axial más la excentricidad, que es una distancia que equivale al momento dividido por el esfuerzo axial. Acá mostramos la armadura en tracción, el pivote de compresión, el D, que es la distancia, digamos, del brazo palanca, y tengo las fuerzas externas. Tenemos tres casos posibles, haciendo equilibrio de fuerza. Momento, sumatorio de momento es igual a T por D, con un sumatorio de momento respecto al apoyo, estamos haciendo P por D medios menos E, D medios menos E, es igual a 0. Implica la tracción 0, está en compresión, la armadura que necesito aquí es mínima. Si sumatorio de momentos, en este caso de la excentricidad ubicada fuera de la sección, T por D es igual a P por E medios, E menos D medios, perdón, E menos D medios. Entonces estoy pivoteando con respecto a I, me da un momento adicional esto. Entonces, T, por otro lado, es igual a P partido por D, pasando por el otro lado, digamos, el D. Tengo esto, y T es igual a el acero que necesito por Phi por Fi. Y con eso obtengo el acero, digamos que ya va a ser distinto de 0. Digamos, la tracción, digamos, va a dar un valor positivo y ahí, digamos, necesito diseñar. El último caso es cuando la sección
tenemos una sección traccionada. No tengo compresión, sino que tengo una fuerza de tracción equivalente. Pivoteando con respecto a C nuevamente, tengo la carga en tres casos posibles. La carga, digamos, la excentricidad, la carga que se ubicaba al centro de la sección, con una excentricidad hacia la izquierda, digamos, tenemos momento, sumatorio de momento, T por D es igual a P por E más D medios, que es el brazo dividido por 2. La carga se ubicaba aquí antes y se trasladó para allá, da un momento, digamos, hacia el otro lado, si pivotean con respecto al apoyo, que es la parte comprimida del muro. Ejemplo. El anterior era el tercer caso, no es que haya tres casos, y ahí también hay otro error en la presentación. Ejemplo, PIR 13, excentricidad 20, LW 6,6, perdón, espesor 20, no excentricidad 20, largo del muro 6,60 metros, D, lo supongo, no lo conozco, 0,9 veces el largo, 594 centímetros. La excentricidad ahora sí, M partido por P, tengo M y P, tengo la combinación 5, veamos, 134, la combinación 3, 139, bueno, se hizo la combinación 5 aquí. Con una planilla se pueden hacer todas las combinaciones aquí. Programar una planilla con esto, digamos, es muy conveniente. Entonces tengo la excentricidad, que es 1,20 m, la excentricidad de la carga normal, T, la tracción, me da 78 toneladas, y el A sub S, por consiguiente, me da 20,87 centímetros, que me da con 3 capas de 2 fierros de 22, que son 22,8 centímetros o 2.280 milímetros de armadura. Entonces ahí tengo el muro armado en sus dos extremos y la malla que necesito. Entonces aquí de nuevo la misma figura. Tenemos por un lado el límite de compresión normativo, P sub U, menor o igual que 0,35 F' sub G. P sub U, también por corte tengo un límite. El P sub U es de la sección completa, no de un muro rectangular, sino que cuando el muro es compuesto, muro canal o muro T, por ejemplo, es para toda la sección. No obstante, es bueno chequear para cada individualidad de muro, o sea, para cada fracción del muro, en un muro T para el alma, y separadamente que para el ala, estén por separado también bajo el 0,35. Por ejemplo, si un ala está en 0,4 F'C sub G y el alma está muy holgada en 0,25 F'C sub G, quizás la sección global me va a cumplir, pero quizás el que esté sobrepasada del ala me va a dar un índice de un requerimiento de mayor espesor en el ala, digamos, del muro. La sección, por lo tanto, debe cumplir 0,35 F'C sub G en su sección completa. No obstante, tenemos que tener ojo en la sección individual de cada sección a considerar. Aquí, digamos, esta es la misma ecuación que vimos antes. Esto es lo mismo que vimos antes, disculpen que esté repetido.
Aquí tengo otro ejemplo, digamos, de un muro T. El PIR 9 está en I, y PIR 51 es el ala. Aquí tiene E igual 30, L sub X, E igual 30, LI, el largo del muro en I, es 6,1 metros, el largo del muro en X, 5,4 metros, y F'C 30 megapascales. Tengo que chequear todas las combinaciones de carga que se me den en todas las direcciones. Requerimientos normativos. Compresión, 0,35 F'C sub G. P sub U, tenemos como dato, 0,35 F'C sub G. Cumplimos. B sub U, 160 menor o igual que el coeficiente anterior. Cumplimos. El cálculo a corte, la cuantía mínima. 2,5 por mil es mínimo. La cuantía con los valores me da menor que el corte mínimo, me implica se usa cuantía mínima. Entonces 2,5 por mil de la sección me da fierro de 10 a 20. Eso es fierro de 10 a 20 dividido, o sea, tengo que calcular dependiendo de cuántas ramas voy a poner en el muro. Aquí estoy poniendo doble malla. Aquí, el PIR 51, a su vez, digamos, también está analizado, y la flexocompresión en I. Tengo el PIR 51, y el 1 quedó debajo, el momento, el esfuerzo axial y momento de cada uno de esos muros. La compresión se va a dar aquí en el alma, cuando el sismo I va hacia abajo, y la tracción se va a dar aquí en este extremo. Aquí, LB, 0,2 metros, o sea, calculo, digamos, 0,05 la longitud del centro de gravedad de estas barras, digamos. Entonces con eso estimo D, que es el brazo palanca, porque conozco el ancho de este muro y asumo que en la mitad de este ancho va a estar el brazo palanca aquí. Digamos, para tomar un D con una primera aproximación. Entonces tengo la excentricidad del muro, el esfuerzo, el momento, el esfuerzo normal. Tengo la excentricidad bastante alta, digamos. El momento es igual a T por D, es igual a P por E más D medios. T medios más E es el brazo que ejerce esta fuerza, y eso son momentos que van en signo contrario, por eso se igualan. T es P partido por D, va pasando el D para el otro lado, y tengo el valor de la tracción. El valor de la tracción, digamos, me da 58,99 centímetros cuadrados o 5.899 milímetros cuadrados, da 16 fierros de 22. 2 más 2 más 2 más 2, o sea, 8 capas. Recalculamos D y calculamos nuevamente las armaduras, porque pueden variar, digamos. Entonces, D vale E, la excentricidad, digamos. Entonces, en vez de verifica, digamos, la armadura 16, tendríamos 60,31 centímetros cuadrados, y antes teníamos
58.99. Aumenta un poco al disminuir el brazo palanca. Aumenta un poquito la armadura, la tengo que recalcular y eso. En una planilla esto puede hacerse iterativo. Entonces, por eso es fácil programarla, pero es bueno mostrar los resultados. Ahora, digamos, viendo el caso de flexocompresión, el caso de P2 y P1, estas dos fuerzas, digamos, tienen excentricidad, están en los mismos colores que están aquí, del PIR 9 y del PIR 51. Aquí está, y se pivotea con respecto a la compresión, a la parte comprimida, y con las ecuaciones llego a 8 fierros de 22, 30 centímetros cuadrados. Entonces, analizando el ala solamente en esta dirección, con ambas fuerzas de los muros, llego a 8 fierros de 22, tengo calculadas las mallas de corte y tengo calculada la armadura en la punta del alma del muro. Y tenemos que igualar A sub S1, por lo que utilizamos las mallas de las alas colaborando al equilibrio. A sub S4 igual a sub S1 menos doble malla a corte del ala por el L. Digamos SL 5,4 menos 0,5 menos 0,5 menos 0,3, que está dado por, a ver, retrocedo unas diapositivas, por la longitud del muro, digamos, es de, tengo las dimensiones del muro al inicio del ejemplo, digamos, podemos después verlo, y con eso tengo A sub S4, digamos, y vamos a ver el A sub S4 acá, de equilibrar esto que tengo acá con esto que tengo acá, digamos. Entonces, el confinamiento C, que es el C que calculo para el muro una vez ya conocidas las armaduras, tiene que ser C, tiene que ser mayor que C límite, que es este valor de acá. LW, el largo del muro, sección crítica, armadura del muro a medida de su tope, hasta el nivel analizado, y delta U se obtiene del espectro de desplazamientos. Esta ecuación es 1,5 el periodo natural en cada dirección, es el periodo agrietado. La aproximación al periodo agrietado que se considera para el espectro de desplazamiento, para obtener el desplazamiento delta U, que es el desplazamiento de techo, se considera el periodo agrietado, que es 1,5 el periodo natural en cada dirección, con ese valor ingreso yo obtengo el valor espectral de desplazamiento, y 1,3 veces ese valor es delta U', que es el que va en la ecuación. HW es la altura del muro medida desde su tope hasta el nivel analizado. O sea, desde el techo hasta el nivel donde estoy analizando el confinamiento, que puede ser el piso 1, por ejemplo. Desde el piso 1 hasta el techo. Toda la altura del muro. Largo del muro en la sección crítica de análisis. Por ejemplo, para zona 2, suelo D, T sub X agrietado, delta U X vale 34 centímetros y delta UI vale 17,95 centímetros.
que es el desplazamiento de techo que supongo para el diseño, para el diseño del muro. Cada vez más en Chile se está diseñando ahora por desplazamientos objetivos, más que por esfuerzos. Entonces tengo acá todas las fuerzas actuantes, la fuerza a compresión del hormigón, la fuerza a compresión del acero, la compresión cuando el momento va a aplastar la cabeza del muro aquí, la tracción de la malla del alma, la tracción de esta armadura que calculamos anteriormente, y la tracción de estas mallas y la malla, digamos, del muro que está entre las puntas de muro, que era malla de 10 a 20 en los dos muros, considerando toda esta armadura a tracción y toda esta armadura a compresión y la compresión del hormigón, puedo obtener el C, el cálculo del C en sentido I. Entonces, tengo así la ecuación para obtener el C, que es la suma de fuerzas anteriormente mostrada. Se iguala a compresión a tracción por equilibrio. Entonces, tengo aquí, ingresando los valores antes mostrados, obtengo un C de 2,16 metros. C límite, se ingresa delta U, HW', delta U', perdón, que es 1,3 veces delta U, en 1,32. Déjenme ir hacia atrás. Este valor debió decir prima, porque delta U' es el valor 1,3 veces el valor espectral. Claro, este valor debe decir delta U'. Digamos, aquí hay que corregirlo, se lo menciono. Entonces, aquí eso para la tarea, digamos, para los alumnos era eso, teman calcular con C con 1,25 FI. ¿Qué pasa si pongo 1,25 FI? Supongo que la armadura está fluyendo en ese caso. Con T igual, con 1,25 FI tengo eso, C igual aún no confina. Me baja el C aquí, sube el C, digamos, pero todavía alcanzo a no confinar. 1,25 FI es considerar que la armadura está fluyendo, digamos. El cálculo de C en X, digamos, para la fibra en X, tengo C igual T, el eje neutro lo tengo aquí, digamos, y tengo aquí C confina. Veamos por qué. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la compresión del hormigón igual a la doble malla vertical del ala por el largo de la doble malla. LDM es el largo de la doble malla por FI más P sub U. Compresión igual, o sea, 0,639 C igual a 68 más 68 que da esto, y la colaboración de la malla, más P sub U, C igual 1,4 metros. LW partido por 600 delta U, delta U', HW', implica que C confina. ¿Qué me falta considerar aquí, digamos, que podría considerar? Compresión igual tracción. Aquí en la compresión estoy considerando solo la compresión del hormigón. Si considerara la compresión de las barras, también aumentaría esto y disminuye C. ¿No es cierto? Porque habría otro coeficiente sumando aquí. Entonces disminuye C. Entonces disminuiría este C y puede que me acerque un poco al C límite. Entonces habría que hacer esa revisión también.
¿Qué largo requerimos confinar cuando necesitamos confinar? Requerimos confinar C sub C, que es C menos C límite. Ese largo confinamos. El espesor mínimo confinado y el largo confinamiento 2, digamos, aquí la norma exige que si un elemento requiere ser confinado, tenga espesor mayor o igual a 30 milímetros, 30 centímetros o 300 milímetros. Entonces, o bien la zona confinada tiene ese espesor, o todo el largo del muro tiene espesor 30 mínimo. Puede que requiera más, o no, no sé. Pero por confinamiento solo es 30, por corte puedo requerir más. Ahí tendría que rehacer los cálculos, digamos, porque me aumenta la área de compresión del hormigón. También puedo poner solo el extremo del muro de 30 centímetros o 300 milímetros y el resto en el espesor que tenía, pero arquitectónicamente y constructivamente a veces tener un quiebre en el muro no es conveniente. Requerimientos de confinamiento. Acá, el diámetro de las barras longitudinales de elementos de borde debe ser menor o igual que 1/9 de la menor dimensión del elemento de borde. O sea, por ejemplo, para muro de espesor 20, 20 dividido en 9, quiere decir que es la menor dimensión del muro, del espesor, digamos, dividido en 9, se admite hasta barras de 22 milímetros en doble capa. Para muro de espesor 30, doble capa de hasta 32 milímetros, 3,2 centímetros de diámetro las barras. El diámetro del refuerzo transversal tiene que ser mayor o igual que 1/3 del diámetro de la punta del muro. Si se ocupan barras de 25, por ejemplo, 25 dividido en 3 implica ocupar más que 8. Entonces, barras de 10. Nosotros tenemos barras de 8, 10, 12, 16, y así 18, 22 en Chile. No sé si coinciden con los diámetros de Bolivia. Requisitos del confinamiento. Aquí se limitan las distancias a las cuales están las barras consideradas. Entonces, las distancias de las barras, esto es para que la cabeza del muro quede bien confinada. Digamos, la distancia h sub x, la separación horizontal de las barras verticales. Acá también más requerimientos, digamos, para el confinamiento son estribos cerrados, digamos, generalmente se ponen con ganchos de suplemento. Se mostraron anteriormente en imágenes tanto fotografías de muros como pedazos de planos de muros confinados. Se pueden usar ganchos del mismo diámetro de la barra o con un diámetro menor, con el mismo espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento. Cada extremo de gancho suplementario debe enlazar una barra perimetral de refuerzo longitudinal. O sea, todas las barras tienen que quedar amarradas en la punta confinada, etc. Aquí el espaciamiento, separación transversal y vertical de estos estribos, digamos, de confinamiento, y también generalmente cómo se calculan las dos fórmulas para calcular confinamiento de columnas de las se hizo de estas, generalmente controla esta de acá. Digamos, se ocupan de 3 barras para amarrar esos fierros de corte, digamos. El requisito de confinamiento en altura. Esto es cuánto en altura requiero confinar.
Si un elemento requiere confinamiento en un piso dado y los otros no, ¿cuánto de esa altura requiero confinar? Donde se requieren elementos especiales de borde, el refuerzo del elemento especial de borde debe extenderse verticalmente desde la sección crítica por una distancia no menor entre la mayor de que la mayor entre el largo del muro o 4 veces MU partido por 4 veces B sub U, el esfuerzo de corte, el esfuerzo de momento, digo, esfuerzo de corte multiplicado por 4. Eso sería todos mis agradecimientos que han participado indirectamente, digamos, por la presentación que he preparado yo. No obstante, se dan cuenta de pequeñas correcciones que debo hacer. Un par de láminas se repitieron, había un error de redacción, espero hacerlo a la brevedad y dársela por email a Álvaro. Agradecer a los ingenieros Alberto Gutiérrez también y Álvaro Kisberg de Bolivia por esta grata invitación que me han hecho. Y también a Alfonso Larraín, mi padre, Tomás Yáñez y Daslav Ostoich, que han participado de esta presentación de manera indirecta, que la he compilado yo junto con apuntes míos, etcétera, de cosas que tengo preparadas. Eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Le quedamos muy agradecidos por compartir con nosotros. Realmente todo un semestre en un par de horas es difícil poder comprimir tanta información. Y de verdad agradecemos su compromiso para con nosotros. Bueno, ahora me voy a permitir leer algunas consultas de los participantes y que, bueno, le andan agradeciendo bastante. Como usted comentaba, nos va a hacer llegar sus diapositivas ya corregidas y sí, lo vamos a compartir con los participantes en el grupo de WhatsApp. Lo que primero voy a hacer es tratar de leer voy a leer las consultas escritas y si después alguien quiere hacer una consulta o aclarar las mismas que han escrito, pues pueden levantar la mano para que se les habilite el micrófono y poder enfocarla de mejor manera. Entonces, el ingeniero Iván Atawichi dice, ¿cómo considera la continuidad de la zona sísmica de Chile con la frontera de Bolivia? Deben coincidir, ¿verdad? ¿Cuál sería su criterio? ¿Deberíamos tener una sola zonificación a nivel de Sudamérica? Zonificación sísmica, quizás la zona pegada a la cordillera puede coincidir con nuestra zona 3, que mostraba el mapa de Chile. Y podemos, si quieres Álvaro, más adelante chequear cuáles serían esos valores de zona 3 para distintos tipos de suelo y compararlos con la norma boliviana, que agradeceré, digamos, bueno, cuando tenga tiempo voy a ver la presentación que me has mandado, que es muy completa. No tuve 3 horas y media que dura, la verdad en la semana no pude, y hoy he estado ocupado también y no he podido verla, pero me va a ser muy interesante aprender respecto a eso. También se hace el estudio en Chile de peligro sísmico, de riesgo sísmico por distintas zonas. Por ejemplo, si se va a construir un hospital, se hace un estudio de peligro sísmico del sector. El estudio de peligro sísmico, digamos, considera espectros del sector y estudios probabilísticos, digamos, y puede que controle para ese diseño de hospital un espectro un poco mayor al de la norma si el estudio de peligro sísmico para el tipo de suelo y zona sísmica así lo requiere. En Chile también estamos operando, digamos, con estudios de peligro sísmico, que es lo que acabo de decir, que para ello hay ingenieros expertos en eso, digamos. No es mi expertise, pero sí recibo un informe de peligro sísmico de otro tipo de ingeniero y acato, digamos, normativamente lo que haya que aplicar. Bien, muchas gracias. El ingeniero Ariel Jiménez consulta, ¿cuál sería el valor de R para estructuras con elementos ferro-hormigón? ¿Ferro concreto? Sí. Ferro concreto, digamos, no creo que sea más que 7.
el R da cuenta un poco a la ductilidad. En Chile no lo tenemos distinguido, ferro concreto, digamos. En Estados Unidos se han hecho bastantes edificios de ferro concreto, y eso, digamos, no sé si está diferenciado allá. No, la verdad, en Chile no está distinguido, y desconozco si en otros países donde se construye un ferro concreto está diferenciado. Tiendo a pensar que en Chile se usaría, digamos, el R de, digamos, del hormigón y del acero, que es 7 en ese caso. Sí, tal vez se refiere un poco al proyecto que nos ha mostrado de la Torre Titanio, ¿no? Ah, Tal vez se sí, refiere a esa no, parte. en ese se ocupó el R igual a 7, digamos, y R0 igual a 11. Recuerden que para cada material hay R y R0. R0 se calculaba para el R. Sí, R0 se ocupa para el R asterisco. Bien. La ingeniero Nadia Subelsa nos consulta, bueno, nos escribe buenas noches. Mi pregunta es, exceptuando el sistema de muros con confinamiento en los bordes, ¿cuáles son las tendencias de diseño estructural para edificios después del terremoto del 2010 en Chile? Exceptuando el diseño de confinamiento. Mira, Excep- también, ¿cómo? La diferencia, la pregunta es, ¿qué otro tipo de estructuras se pueden diseñar aparte de edificios de muros o de estructuración mixta? También, por ejemplo, hemos hecho también estructuras de un mall o de un centro comercial, en que em, se hace pórticos especiales o marcos especiales, y ahí no se ocupan muros, sino que se ocupan columnas y vigas, que son diseñadas como marcos resistentes especiales. Ahí es importante siempre la dimensión de las columnas y la dimensión de la viga para controlar deformaciones de la estructura. Bien, gracias. Luego el siguiente, Alessandro Marcelo Trinidad, escribe, ingeniero, buenas tardes. Unas consultas. Primero, al hacer un automesh en los muros, ¿habrá diferencia si asigno los nudos de la base como apoyo fijo o empotrado? ¿Hay diferencia de apoyo sísmico empotrado para muros? ¿Cómo? Al hacer un, ¿Sí? al hacer un automesh a los ¿Sí? muros, ¿habrá diferencia si asigno los nudos de No. la base como apoyo Sí, fijo sí, o sí, sí. empotrado? Sí. No, yo mostré que eh, hacemos mesh en un muro. Por ejemplo, dejamos los elementos finitos más o menos cuadrados, o sea, en vertical hacemos prepicado del muro, dejando elementos cuadrados, imaginemos. Ese conjunto de apoyos que van a quedar, como vi en la presentación, es preferible ponerlo simplemente apoyado. Ese conjunto de simple apoyos va a trabajar mejor, por ejemplo, si exporto el modelo a SAFE, después para trabajar fundaciones, no voy a tener momentos puntuales en cada punto y voy a tener solo esfuerzos axiales de tracción y compresión. Va a ser mucho más real el modelo de la fundación. Por eso es más conveniente apoyar con simple apoyo, impedir o sea, no impedir el giro, digamos, porque al muro tener sucesivos simple apoyos es lo mismo que si estuviera empotrado. No va a estar Excelente. rotulado no va a estar rotulado el muro en la base por tener puras rótulas una al lado de otra. Eso ya es una hiperesteticidad, un empotramiento. Y en su segunda pregunta es, para ese tipo de edificios, ¿en qué casos recomienda considerar o no diafragma rígido a las losas? Eh, por ejemplo, edificios de muros, generalmente diafragma rígido es lo que aplicamos. Para edificios a veces con diafragmas irregulares o con excesiva torsión, o también cuando hay
estructuras de marcos perimetrales y hay rigidez concentrada en un sector, quizás conviene ahí también tener diafragma semirrígido, en donde, como mencioné, se considera la rigidez efectiva del diafragma en los cálculos del programa. Muy bien. Luego también nos consulta, cuando se tenga un sistema diferente para cada dirección, X e Y, ¿cómo recomienda usar el valor de R para cada dirección o el menor de las dos? No, para cada dirección. O sea, bueno, para pórticos de hormigón armado y para muros de hormigón armado es el mismo valor de R. Pero, por ejemplo, el R asterisco, quizás, el R asterisco con que se reduce el espectro elástico es siempre por cada dirección. Independientes sean simétricas, o sea, casi simétricas las direcciones, o muy desiguales, que es lo que estamos hablando. Si, por ejemplo, son muy desiguales, siempre se tienen que considerar por cada dirección pero el R y R0 habla del sistema resistente y va a tender a ser el mismo, digamos, aunque si son los criterios no van a ser los mismos. Por ejemplo, si en un sentido tengo marcos sísmicos y en otro sentido tengo muros, quizás los marcos que participan en la dirección que tengo muros van a ser no marcos especiales, sino marcos ordinarios, pero donde no tengo muros y tengo puro marco en un edificio, van a ser marcos especiales, sismo resistentes. Entonces ahí puedo tener una combinación de ese tipo en una estructura donde el porcentaje de corte que toman los muros en una dirección dada no es un 75%, sino que es menos. Cuando tengo menos que un 75% del corte basal que toman los muros, ahí no puedo confiar en los marcos como marcos ordinarios, y ya tengo que hacerlos participar de la sismicidad especial. Bien, ahora, bueno, ingeniero, finalmente se les está activando el micrófono a todos. Y bueno, si es que alguien quisiera hacer una consulta directamente aquí al ingeniero, pero bueno, aquí nuevamente Iván Marcelo Tawichi nos dice, sería interesante tener un ejemplo completo del diseño del modo estructural, todas las consideraciones necesarias. Perdón, no escuché bien todo. Sería interesante tener un ejemplo completo de... Del diseño del muro estructural, todas ¿Ya? las consideraciones necesarias de su comportamiento. Yo lo tengo manuscrito en bastantes ejemplos. ¿Les sirve si te los mando? Sí, yo creo que sí. Sería un Sí, compendio que lo sí, recibiríamos y lo compartimos con todos. perfecto. ¿No? No. Digamos, tengo de esos ejemplos, pero no, por ejemplo, de diseño por capacidad de muros. Eso todavía lo estamos implementando, como dije. Diseño, recuerden, la norma chilena está ahora resguardando los muros en su diseño al corte. Está siendo aún más exigente al corte, digamos, de lo que les he mostrado en el diseño. O sea, después del cálculo de flexocompresión, se calcula el corte por capacidad. El corte por capacidad, tal como en vigas, resguarda la falla de corte, porque calcula un valor de esfuerzo de corte tal que han influido las armaduras a flexión. Entonces, de ese modo se busca un mecanismo dúctil del muro, que la estructura quede de modo de falla dúctil. Bien, no sé si es que existe alguien que quiera hacer una consulta, tal vez. ¿Algún comentario? Bueno, eh, antes de cerrar, bueno, no sé si el ingeniero Gutiérrez está por acá, presidente de la Sociedad de Ingenieros Departamental de La Paz. Me voy a permitir, bueno, antes de eso, bueno, tenemos aquí una preguntita. ¿Cuánto afecta un sismo en estructuras edificadas en montañas o en terrenos muy irregulares? ¿Existirá alguna ventaja o desventaja?
En montañas, aquí en Chile, usualmente hay un suelo muy bueno, tendiente a grava o roca, digamos. No obstante, hay montañas y montañas y hay rellenos de las faldas de las montañas que también el tipo de suelo tiene que ser muy bien estudiado. También en montañas, también cerca de lechos de ríos, también ¿no? Cordilleranos, también hay que estudiar bien ese, ese tipo de suelo, pero va más orientada la pregunta al estudio del tipo de suelo más que a la zonificación sísmica. Em, el construir en inclinado, digamos, puede dar, digamos, como adicional a la estructura algún tipo de empuje del suelo. Pero eso sería considerándolo en el cálculo de la estructura. Es decir, si por ejemplo un edificio está inclinado y parte de los subterráneos contienen tierra y el otro parte no por la inclinación, hay un empuje de tierra descompensado, ahí que tiene que considerarse como fuerza también. Entonces, la pregunta está respondida desde esa manera, pero también va para un mecánico de suelo el tener consideraciones diversas en distintos sectores montañosos. Bien, y bueno, existen muchos comentarios de que le andan agradeciendo, ingeniero, por su presentación, estuvo muy buena, y bueno, No, nada más que... yo la verdad que agradezco a ustedes. Tú sabes, Álvaro, como chileno, lo que me gusta el país de ustedes. Y digo muchas veces y me encanta Bolivia en cuanto a su cultura, su gente, sus paisajes, sus ciudades. Así que felicitaciones por el hermoso país que tienen y espero estar por allá nuevamente algún día de estos. Y que se cuiden mucho, mucho ustedes y sus familiares por esta pandemia. Eso es algo humanamente que nos está afectando a todos y todas. Sí, bien. Antes de ceder la palabra al ingeniero Alberto Gutiérrez, pues me permito comentar el porqué de esta charla, que esperamos tomarle la palabra, ingeniero, pues para poder invitarlo ya de manera presencial a Bolivia. Pues el miércoles pasado en Oruro, el municipio que está al sur de La Paz, pues es el primer municipio que ha promulgado una ley municipal que exige como una manera más oficial el cumplimiento de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico en edificios de más de 12 losas. Entonces, es importante que a partir de ahora ya notemos de que los municipios van a empezar a actualizar sus reglamentos, sus exigencias, y nosotros ya tenemos que estar preparados para poder evaluar nuestras estructuras, para poder diseñarlas también, según nuestra Guía Boliviana de Diseño Sísmico, que tiene apenas un año de vigencia, pero ya estamos viendo que algunos municipios, uno ya empezó, seguirán otros, nos van a empezar a exigir este diseño. Entonces, ahí la importancia de este tipo de conferencias, pues para mantenernos actualizados y ver un poco la escuela chilena, cómo harán los peruanos, tal vez cómo hacen en Estados Unidos, ya las hemos tenido en otras conferencias, pero para que tengamos un panorama tal vez un poco más amplio de cómo tenemos que hacer las cosas y por qué se exigen determinadas situaciones en los reglamentos. Bien. Sí. Bueno, les comento, me interesaría, agradezco desde ya cualquier invitación. También me encantaría colaborar, o sea, también es una colaboración hacia mí, también el aprender de lo que han hecho ustedes como guía boliviana de diseño sísmico. Así que les agradezco también, porque es muy interesante saber qué están haciendo en otros países, poder discutir criterios, aprender también de ustedes, porque aquí no hay que estar cegados a que uno tiene la verdad o esto. La ingeniería tiene mucho de diseño en el sentido, y el diseño en sí tiene mucho de creatividad y de, de, de diseño. No quiero ser reiterativo con palabras. El diseño en sí no es una ciencia exacta, sino que uno con el diseño tiene que cumplir
con el diseño tiene que cumplir, digamos, las demandas sísmicas. Por eso hay distintos tipos de diseño. Bien, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, el ingeniero Alberto Gutiérrez, tiene usted la palabra, por favor. No sé qué está. No sé qué está ocurriendo, ¿Aló? pero Sí, no bueno, escucho bien. Sí. sí. Bien, ingeniero, de cualquier manera, muchísimas gracias a nombre del presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de la Departamental de La Paz por haber aceptado esta invitación, por haber transmitido sus conocimientos sin ningún problema, de manera completa. Y pues como le dije, en un periodo corto de tiempo esperamos tomarle la palabra para que esté usted nuevamente aquí en Bolivia de manera presencial. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad, el agradecido también soy yo. Y gracias, o sea, por la invitación nuevamente. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches, gracias.